La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. Perdón, estaba mi micrófono silenciado. Decía muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta última conversación, en este último cineforo, que clausura la 12ª edición de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, que este año ha tenido el título de Territorios en el Corazón y que ha decidido clausurarse con la película Shoe o Miedo, que es una producción dirigida por Ameno Córdoba y Pepe Orozco, que son dos grandes amigos, dos hermanos que son parte de la familia de la muestra de cine. Por esa razón es doble la felicidad de poder cerrar esta muestra con una película tan impactante y a la vez tan hermosa como Shoe. Así que si no la han visto, les invitamos todavía a verla. Tienen hasta la medianoche de hoy para poder disfrutar de esta película que tiene muchísimos elementos experimentales. Es parte del documental, que es un género poco a poco en extinción en Guatemala, pero que en este caso nos ayuda a recuperar, a reconstruir y sobre todo a construir memoria sobre una región que ha sido una de las regiones más impactadas a lo largo de la historia de nuestro país. Esta película habla de la resistencia maya Quechí del Estor, que lucha contra un monstruo extractivo y destructivo. Como sabemos, la historia del Estor ha estado mucho más cubierta recientemente, pero es parte de los casos de largo aliento que ha tenido, digamos, escaladas de conflictividad a lo largo de décadas, digamos, en nuestra historia reciente. En esta película, pues, vamos a mirar cómo pescadores, autoridades ancestrales, comunidades y el lago sagrado están siendo amenazados por una mancha roja de contaminación. Y entonces la contaminación, la muerte, la criminalización y el miedo están en el ambiente. Al parecer, los violentos años 80 nunca se fueron. Este documental nos ha contado, digamos, a lo largo de este día, con un lenguaje visual y sonoro que es inquietantemente poético e innovador para hacer justicia a la anatomía de las emociones humanas, así como la geografía de la destrucción en un lugar sumamente amenazado. Yo tengo la alegría de presentar a Pepe Orozco, a Ameno y a Kimi de León. Pepe y Ameno son los directores del documental. Pepe es codirector de la película y él nos dice que en lugar de caminar prefiere andar en patineta o bicicleta. A pesar de eso, siempre llega tarde, como nos consta. Ameno Córdoba es el otro codirector. Él es fotógrafo de banqueta, realizador de videos musicales, cortometrajes y documentales,
Quiso ser músico, pero no se le dio, así que le busca imágenes a los sonidos. La imaginación es su superpoder. Y Kimi de León es también una amiga de la muestra, una mujer admirable que ha sido fundadora y está al frente de Prensa Comunitaria y de Ruda. Bienvenidos a los tres. A mí me gustaría arrancar este cineforo con un reconocimiento y con un homenaje a las personas que se dedican al periodismo comunitario en Guatemala. Hemos decidido dedicar este cineforo a las y los periodistas comunitarios en Guatemala y quisiéramos abrir leyendo un breve comunicado que como muestra de cine hemos empezado a circular hace unos momentos en solidaridad con Prensa Comunitaria. Y nuestro comunicado dice así: la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia apoya la labor de Prensa Comunitaria en Guatemala como medio que lucha por dar a conocer las violaciones a derechos humanos que sufren quienes se oponen a los proyectos extractivos y a las formas represivas del Estado. Nos solidarizamos con todas las personas que ejercen el periodismo comunitario, un oficio extraordinario que cumple un rol insustituible en procesos de comunicación que solo pueden llamarse democráticos si llegan a las comunidades indígenas, campesinas y rurales más remotas del país. Condenamos el hostigamiento, los ataques y la criminalización hacia las y los periodistas que ejercen esta labor importantísima, tanto para la población en el país como para las comunidades migrantes fuera de Guatemala, y exigimos el respeto al libre ejercicio de la información y a la libre expresión del pensamiento. Y lo firmamos como equipo organizador de la muestra. Aprovecho también para, antes de iniciar la conversación con las primeras preguntas, invitar al público que nos acompaña ya. Estamos viendo, ya empiezan a entrar mensajes. Es muy alegre ver la participación del público desde ya, así que les invito a que sigan enviando mensajes, preguntas, expresiones, comentarios, todo aquello que la película les haya provocado. Y aprovecho también para agradecer a nuestros medios de comunicación aliados a lo largo de toda esta semana, que han estado solidariamente, amistosamente uniéndose al propósito de ampliar y de difundir estos debates a un público mayor para poder alcanzar, digamos, a más personas en estas reflexiones críticas tan necesarias y urgentes en nuestro país. Estos medios son Prensa Comunitaria, Ruda, Azacuán, Factor 4, La Cuerda, Quórum, Voces de Mujeres, No Ficción y Plaza Pública. Entonces, sin más, me gustaría arrancar con una pregunta a Pepe y a Meno, que tiene que ver con un poco la idea que mencionaba al principio de este cineforo, esa idea del cine documental como una especie prácticamente en extinción, ¿verdad? ¿Por qué a ustedes les ha interesado y por qué defienden, digamos, el hecho de hacer cine documental en un país como Guatemala? ¿Y cómo se explican ustedes que hay tan poco documentalismo en nuestro país, habiendo tantísimo que contar y que denunciar? Entonces, les dejo el micrófono. No sé quién quiere arrancar, Pepe o Ameno. Pepe, a huevos. Hola, buenas noches. Pues bueno, el documental es parte esencial de la historia de los países, ¿no? Y creo que Guatemala, no sé si realmente está en extinción el documental como lo mencionan o es escaso. Más bien yo creo que los medios de difusión son escasos y por eso son importantes este tipo de muestras. ¿Y por qué hacer documental? Porque por eso mismo, porque es parte de la historia y por qué no hacer documental en un país como Guatemala, donde existen tantas vivencias, donde hay tanta historia, donde hay tanta agresión, donde hay tantas historias valiosas que son importantes de resaltar y que están ahí nomás, pero los medios tradicionales y están cooptados y no permiten, como no le dan espacio a este tipo de historias. Y
y caemos de nuevo a la importancia de los periodistas comunitarios, que gracias a ellos es que se puede ver un poquito más de estas realidades que están sucediendo, más allá del documental, ¿no? Que también van de la mano con el documental, son como complementos, justamente como nos sucedió en este caso con el documental. Gracias al archivo periodístico comunitario es que pudimos también hilar narrar este pedacito de historia que creo que es importante que se conozca porque lo están tratando de obviar. Ujú. Gracias, gracias Pepe. Siguiendo un poco la idea de esto último que decías, nos gustaría quizás conocer un poco más cómo fue que llegaron al caso del store y quizás más que eso, ¿con qué idea ustedes iban? ¿Con qué límites se encontraron ya en el terreno, en el lugar de los hechos? ¿Y cómo fue que eso determinó el proceso de montaje final? Si nos pudieras tú, Ameno, contar un poco más de... Ahí creo que Ameno va a mencionar un poquito porque él fue el que se acercó a mí, él llevaba ya un proceso de documentación y me dijo, mano, tenemos que ir y hablar del miedo que se está viviendo en el store. Entonces ahí va el Ameno a contar un poco de cómo fue ese proceso. Hola, em, pues yo creo que el primer acercamiento que yo tuve fue cuando trabajé en Greenblood, que creo que es el primer documental o reportaje que hicieron prensa comunitaria. Y ahí fue cuando me di cuenta de todos los cagadales que están pasando en el store. Pero bueno, hablando de este documental, yo estuve con pláticas con Kim y Nelton, ¿verdad? Estuvimos en varias reuniones y pues aquí me mostraron un montón de correos, todo eso que se filtró ahorita, ¿verdad? Y yo estaba como asustado y cagado de ver tanta cosa tan turbia, ¿verdad? De parte de la mina. Entonces Ujú, yo le dije al Pepe, hermano, tenemos que grabar, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Junto con prensa. Y así fue como empezó, digamos, o sea, no sé qué más decir. sí, eso así, digamos, tal vez lo que nos gustaría conocer, pero eso lo podemos ir viendo o ir dialogando a lo largo del documental, porque, digamos, qué idea es la que uno lleva y qué es lo que se encuentra en la mera realidad, ¿verdad? O sea, es que al llegar al lugar de los hechos, si las cosas son como ustedes Ay, se las esperaban, o hay sí. cosas que realmente transforman el proceso y definen el montaje final y todo eso, Bueno, tal ¿verdad? vez solo quiero comentar algo que, digamos, nosotros con Pepe normalmente grabamos, digamos, documentamos, ¿verdad? Igual el documental es bien subjetivo, ¿verdad? Nosotros fuimos a grabar y yo creo que siempre nosotros improvisamos mucho, pero luego yo creo que Pepe siempre en edición es el que ahí se va armando el guión. Digamos, esta vez yo creo que Pepe tomó la batuta y fue armando, escuchando y viendo todas las cosas que grabamos, las que yo grabé anteriormente. Y, o sea, no quiero decir de que, digamos, que no tenemos una idea siempre de las cosas, pero normalmente siempre en edición se van tomando esas decisiones. Y en rodaje, digamos, en campo, eh, pues vamos improvisando, digamos, si vamos pensando, tenemos una idea de las cosas que queremos, pero luego cambia, digamos, todo, o sea, ya cuando miras todo el material, tenés un montón, decir muchas cosas, pero luego es tanto, digamos, es tanta información, tantos gigas de información que luego tenés que resumirlo y ese es el trabajo de Pepe, que es el que sabe narrar bien, va mucha. Y, pero hay algo interesante también que sí íbamos claros con tratar tratar de retratar la sensación del miedo. Y que Ujú, eso sí, desde el principio el ameno me dijo, es que allá lo que se siente es miedo. Y es justamente eso. Y es justamente el trabajo de estos megaproyectos que
he tenido la oportunidad de hacer otros, con el Ameno, hemos tenido la oportunidad de grabar procesos similares, y eso es digamos, lo que hacen estas empresas es eso, generar miedo, generar tensión, generar, dividir a la población para que cualquier persona que llegue ajena esté a favor o en contra de cualquier cosa, ya sea de la empresa o de la resistencia, sea mal visto de cualquier lugar. Entonces, siempre hay una tensión muy fea, muy angustiante a la hora de estar grabando. Y entonces es como estarnos dando ánimos entre todos ahí, no, hombre, tranquilo, vamos. Como que ahí mismo tratando de hacer estrategias para poder encontrar un poquito la sensación que desde un principio nos habíamos planteado, que era esto, el Y miedo. lo que pasa es de que también, yo me recuerdo que desde las primeras reuniones con Kimi y la Mara de Prensa Comunitaria, o sea, también era como, mucha, miren, donde se van a quedar a dormir, llega la Mara de la mina a comer. Entonces, o sea, antes de ir ya al store, ya teníamos ese miedo de que, puta, no podemos ni hablar, o la gente del tuk-tuk son orejas, o la no sé qué. Entonces era como, ya íbamos con ese miedo. O sea, ya era una cosa que en el store, es que en el store de verdad, se siente el miedo, o sea, no puedes hablar, no, o sea, con Pepe grabamos en algún lugar y rápido al hotel, vámonos a descargar material y guardemos bien el disco duro. O sea, porque la cosa ya sí está bien gruesa, o sea, sí es de miedo, de verdad, sí es de miedo. Incluso antes de viajar, ya teníamos en la mente, yo le decía a Pepe, mira Pepe, la cámara aparte, las CCDs aparte, entonces ya íbamos predispuestos al miedo y la gente también tiene miedo de hablar, pues, o sea, es un tema súper turbio porque, digamos, nosotros vamos a recoger entrevistas y luego venimos a la casa y cada quien a sus casas, pero a, a los que quedan vulnerables, digamos, es la mara de ahí, a los locales. Nosotros tranquilos ahorita estamos en la casa, ¿verdad? No sabemos cómo está la situación en el store. O sea, es una mierda bien pisada. O sea, el store, es súper turbio. Fea Hay esa onda. otra cosa hablando de estos, brevemente, sí es una sensación ochentera la que se siente allá. Y, obviamente no vivimos esos tiempos, pero sí se siente esa tensión de la represión, de que en cualquier momento, solo porque realmente ahora los tiempos han cambiado, sí no, no se atreven a hacer literalmente lo que hacían en los ochentas, pero la gente con la que platicamos vive realmente con ese miedo, con esa tensión, con esa angustia, con esa no libertad de lo que eran antes, ¿no? Esta película se inscribe en un esfuerzo mayor y también de más largo aliento, porque como sabemos, bueno, y para quienes no sepan, Prensa Comunitaria ya tiene un proceso largo, digamos, en la zona, en el store, llevan mucho tiempo de presencia ahí y en ese sentido me gustaría hilar la conversación con Kimi, em, preguntándote, Kimi, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? Digamos, toda la parte de los antecedentes para llegar a este documental, a esta película documental que hemos conocido hoy. Sí, hola Mónica, Pepe Ameno y a toda la gente seguidora de esta muestra maravillosa que nos permite precisamente contar estas historias, bueno, digo nos, pero a los cineastas permite llegar a otras audiencias que en otros formatos como el periodismo no se logran. Bueno, sí, quería contar que hay una investigación que se inició desde el año 2017 en el que habían periodistas comunitarios haciendo el esfuerzo de mostrar primero el impacto de la contaminación del lago de Izabal, el impacto de la presencia de la industria extractiva, en concreto de la Compañía Nacional de Níquel, Compañía Guatemalteca de Níquel, perdón, que es subsidiaria de Solvay Investment Group, que es una empresa ruso-suiza. Y gracias a la intermediación del Comité Internacional de Prensa se hace una conexión con periodistas europeos de medios como Le Monde, El País, The Guardian, para poder hacer una investigación colaborativa que pretendía dos cosas. Una, la salida a la censura, ya que precisamente hay muchas dificultades para hacer este tipo de investigación precisamente por el control y el miedo.
y por los niveles de agresión y violencia que tienen estas empresas y que actúan en impunidad. Y segundo, para respaldar también el trabajo precisamente de periodistas comunitarios que están en primera línea haciendo este tipo de trabajo. El primer trabajo se llamó Green Blood y el segundo, que se publicó el 6 de marzo de este año, pretendía precisamente mostrar, uno, que hay colusión del Estado con estas empresas y que por eso pueden operar de manera impune y absoluta. Segundo, que hay contaminación del lago de Izabal y que precisamente la mancha roja que habían denunciado pescadores, autoridades indígenas como los periodistas, era verdadero, y eso se encontró en el archivo filtrado que nosotros tuvimos para trabajar y que como resultado dio esta investigación. Y lo otro es que hay corrupción, es decir, que la corrupción permite que en este caso la naturaleza y las comunidades estén afectadas porque están en último lugar, porque en primer lugar está el dinero y en este caso la extracción de níquel. Y bueno, esta investigación se llama Mining Secret, la pueden encontrar en redes sociales, especialmente en Twitter, se puede ubicar todas las publicaciones, que son decenas de publicaciones en varios idiomas, y entonces parte de este trabajo de investigación y colaborativo, que en realidad fue un proyecto comunitario transmedia, y eso significa que nosotros hicimos un esfuerzo por contar en diferentes formatos, de diferentes formas, esta gran historia, y en la que el cine, por lo tanto, por supuesto, tiene una labor fundamental. Quiero complementar lo que está diciendo Pepe y Ameno, y precisamente es este trabajo maravilloso documental que hacen ellos dos con el archivo comunitario, como ellos bien lo dijeron, precisamente ofrece sensaciones, y ellos dos hablan de sentimos, las sensaciones, lo que se percibía, lo que se sentía. Pero quiero decir que en este proyecto de investigación Mining Secret, que tuvimos acceso a miles de archivos, pudimos corroborar que no es solo una sensación, que no es solo lo que siente, lo que vivimos, percibíamos, sentíamos y lo que la gente dice. Ya la gente lo estaba diciendo, pero efectivamente comprobamos que hay tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la actividad extractiva, quienes quieren investigar, quienes quieren documentar, incluso a quienes no. O sea, hay un control absoluto y permanente de todas las actividades de la vida social y local del Estor, ya sea que seas estoreño o estoreña o que tú llegues. O sea, sos sujeta de control y de espionaje. Y ese control en el caso de los periodistas, porque nosotros encontramos las pruebas en este archivo, que tanto periodistas locales como periodistas internacionales que nos habían acompañado en varias visitas de investigación eran controlados, seguidos, fotografiados, incluso con drones. Es decir, tú entras al Estor a hacer cualquier tipo de trabajo válido, legítimo y amplio, como es el trabajo del cine, y vas a ser sujeto de espionaje y control. Entonces, esto es muy grave y es perturbador, porque quiere decir que estamos hablando de una localidad que está bajo el control de una empresa y de incluso actores no estatales criminales, ¿verdad? Eso es. Entonces, este documental es muy relevante porque logra transmitir la sensación bajo la que vive la gente permanentemente, que es el asedio, el control, el espionaje y el miedo, en última instancia. Sí, es bien interesante lo que estás contando, Kimi, porque yo estaba pensando mientras veía el documental digamos, una de las cualidades que me parece que este documental tiene es la capacidad de moverse desde adentro hacia afuera, digamos. Empieza con una historia muy local, muy, muy concreta, muy específica, pero tiene una vocación universal, digamos. El Estor es el Estado al final, y el Estado son muchos estados. La cuestión en Guatemala era algo que también se dice a lo largo del documental varias veces por los defensores, bueno, por los pescadores, por distintos personajes, ¿verdad? Que aparecen ahí, que hablan precisamente de la cooptación. O sea, esta puede ser una historia que puede existir desde México hasta la Patagonia, pero que en el caso de Guatemala se agrava precisamente por los niveles de cooptación que vivimos, ¿verdad? Y
Y precisamente estos niveles de cooptación nos tienen en un momento sumamente crítico para el ejercicio del periodismo en el país, el ejercicio del periodismo comunitario, como dijimos abriendo este cineforo, pero el periodismo en general también. Y me parece bien importante, Kimi, quizás que nos cuentes, porque a veces damos por hecho que todos sabemos de qué se trata el periodismo comunitario, pero no necesariamente es así. Entonces, conocer un poco más qué es el periodismo comunitario en Guatemala y bueno, de prensa comunitaria, nos contaras cuál es la particularidad del trabajo periodístico que ustedes llevan a cabo. Sí, mira, el periodismo, bueno, quiero empezar diciendo que el periodismo comunitario es periodismo y aunque pareciera como una afirmación que no es necesaria, pero lo digo porque el hecho de llamarse periodismo comunitario, la gente cree que es un periodismo inferior al periodismo o que tiene menos herramientas o que es menos riguroso, que es menos científico incluso. Entonces, por eso esta afirmación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el periodismo comunitario y el periodismo tradicional? El periodismo comunitario en principio es una herramienta que surge desde la propia gente que había venido sintiendo y había venido cuestionando al periodismo dominante, al periodismo hegemónico, porque, como sabemos, tradicionalmente se ha mal representado a los sujetos políticos. A las mujeres, hasta la fecha, el periodismo tradicional nos representa como culpables de los propios crímenes que se cometen contra nuestros cuerpos y contra nosotras. A la mujer se le culpa por los propios femicidios de los que puede ser sujeta. Entonces, así con los pueblos indígenas, el periodismo tradicional plantea que los pueblos indígenas se oponen al desarrollo, que bloquean carreteras y que impiden que se desarrollen otros derechos como el de locomoción, por ejemplo, o el de la propiedad privada, y van creando una narrativa que hace que la sociedad en su conjunto respalde cualquier agresión, en este caso a pueblos indígenas y mujeres, por decir dos ejemplos. Entonces el periodismo comunitario es el periodismo que surge de la propia gente que se organiza para hacer periodismo, para hacer sus propios medios. Incluso hay una consigna que surge del seno del periodismo que también se trabaja en Chiapas y que se empieza a desarrollar al mismo tiempo que surge el movimiento zapatista, que era haz los medios, toma los medios. Entonces el periodismo comunitario lo que hace es define su línea editorial de acuerdo a una vocación de servicio, es decir, que el periodismo comunitario también es un servicio comunitario. También ofrece, digamos, la posibilidad de que la gente organizada traslade sus inquietudes, sus demandas o sus planteamientos. El periodismo comunitario lo que hace es que pone en el centro a la gente, no al poder. La mayoría de narrativa del periodismo tradicional circula en torno a lo que ocurre alrededor de los grupos de poder o de la farándula, incluso del poder. El periodismo comunitario pone en el centro a la gente organizada. Y el periodismo comunitario puede tener varias vertientes. Hay periodismo feminista, hay periodismo indígena. Hicimos un ejercicio también de periodismo LGTBIQ. Es decir que, por lo tanto, la agenda de los medios comunitarios puede ser la agenda, si así lo quieren, también las comunidades, las organizaciones sociales y las mujeres, etcétera. Eso digamos que es una gran diferencia. La otra, que la agenda no está determinada por financistas, la agenda no está determinada por el capital, por la publicidad. Por lo tanto, los medios comunitarios son autónomos, libres, en ese sentido. No significa que no deban tener dinero o financiamiento para funcionar o para hacer su trabajo. No significa que no se dignifique también como trabajo, porque también hay una confusión en ese sentido. Eso podría decir como de las grandes diferencias que existen entre periodismo tradicional y comunitario. Muchas gracias, Kimi. Yo quiero aprovechar para ir compartiendo con ustedes varios saludos y preguntas también, comentarios del público. Elizabeth Moreno nos dice, gracias por esta excelente y significativa muestra. Abrazos a todo el equipo. Gracias, Elizabeth. Un abrazo también para ti, de nosotros. Javier Galicia, saludos a Pepe. Lucrecia Yen, muchas felicidades, grandes temas con los que podemos trabajar, la memoria histórica debe estar vigente. Elizabeth Moreno manda abrazos para Kimi, para Meno, para Pepe. Este documental muestra lo que se vive, enfrenta y lucha el pueblo quechí, al que llevamos en el corazón y luchas cotidianas. Como dicen los quechí, la violencia de ayer está enfrente hoy. Exactamente. Y un abrazo solidario para prensa comunitaria.
Guayo Cabrera, felicidades por el documental. Veronique Simar nos dice, es un interesante documental, pero a mi criterio fue difícil oír bien lo que se decía por algo que parece como superposición de voces. Tampoco pude entender cómo concluyó a la fecha el problema. Las imágenes aéreas son muy llamativas e informativas. Voy a volver a mirarlo. Steph Arriaga, vamos a volver sobre este comentario de Veronique, que es interesante precisamente porque hay elementos experimentales en el documental y podemos hablar de eso. Steph Arriaga manda abrazos fuertes a los realizadores, muchísima admiración y cariño para Meno Córdoba. Quizás me gustaría volver a lo último que Pepe planteaba sobre el miedo, ¿verdad? Y en ese sentido, volver al nombre de la película. ¿Por qué el nombre miedo? ¿Por qué Shu? Si la película muestra una historia de resistencia, ¿verdad? Y en ese sentido, a lo mejor podemos también recuperar el recurso, digamos, de la habla simultánea de varias personas, que es un elemento experimental muy interesante dentro del documental, y que ustedes nos cuenten un poquito más al respecto, Pepe y Ameno. Bueno, nosotros somos cineastas y documentalistas, entonces en nuestra inquietud de hacer cine y de documentar y de realizar documentales, también está la búsqueda de encontrar narrativas propias. Y un poco por ahí nos vamos con el Ameno cuando nos tripeamos algún concepto, alguna idea, ya sea ficción o documental, vamos tirando como ideas y vamos improvisando, y en esa improvisación también hay muchas cosas que se planifican, pero en el camino vamos como experimentando maneras que queremos, que tratamos para narrar, ¿no? Para encontrar una narrativa propia nuestra, ya sea en equipo o propia de cada quien. Y por ahí fue que fuimos encontrando un poquito esta narrativa de superponer, de poner voces y voces, porque además así son las comunidades, así son las resistencias. Uno se para ahí en medio y escucha las voces de todos y están hablando cosas súper interesantes. Estábamos en entrevistas acá y a la vez estaba un señor hablando allá y una señora, y no podíamos como tener toda esa información, y teníamos la cámara acá con una persona, pero estábamos con el oído allá. Entonces fue como una manera de tratar de replicar ese desorden que tiene como una coherencia lógica en las comunidades, que funciona muy diferente a como nosotros vivimos y hacemos las cosas. Y por ahí es que fuimos como encontrando, además, como tratar de generar un caos que nos llegara a hacer sentir. Esa fue como nuestra búsqueda principal, al menos personal, hacer sentir algo con este documental. Más allá también de tratar de hacerte entender una historia, como hacer sentir algo que está pasando. Y creo que esa fue nuestra búsqueda con el documental, siempre como enfocándonos en la realidad, ¿no? Y solo quiero resaltar algo acerca de los periodistas comunitarios, y viendo todo este material de archivo que pudimos compilar y agarrar y ver y escuchar, me pareció súper interesante la labor de los periodistas, y son como una especie de superhéroes, porque yo los vi, estaba con todo lo hacen con sus celulares, la mayoría de las cosas, y están narrando de una manera tan profesional, imparcial, pero obviamente desde el lado de las comunidades. Y muchas veces, gracias a la presencia de estas personas, la policía se abstuvo de hacer atrocidades, gracias a que ellos estaban ahí, y no había ningún medio de comunicación tradicional cubriendo esto, que son los que después se ponen los honores para criminalizar y decir lo que quieran decir. Luego me puse a ver lo que salía en la televisión y era totalmente, hasta gracia, da mucha risa, porque estuvimos en las casas de muchas de las personas que fueron agredidas y que fueron allanadas,
Y cuando llegaban los noticieros tradicionales narraban, iban narrando algo así como, hay que tener cuidado porque son personas peligrosas, tienen armas y pueden salir y dispararnos a todos. Y eran personas simples, a mí me daba tanta gracia versus la información de los periodistas que se paraban frente a los policías y decían, bueno, aquí estamos frente a los policías que dicen que no van a actuar con violencia, pero ya estaban tac, 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 cargando las armas y cuando veían que él estaba transmitiendo, ¡chuc!, bajaban el arma. Entonces, son cosas detallitos muy interesantes que pues quería contarlo un poquito y un poco para regresar lo de las voces, es una búsqueda narrativa que fuimos encontrando y que va por ahí. Por ahí. ¿Esa búsqueda tenía como algún hilo conductor, Pepe, o hablaban, o las voces un poco para tal vez contarle a Veronique? ¿La gente hablaba cualquier cosa o tenía un hilo conductor esta superposición de voces? Obviamente en la edición fui como estructurando y agarré la información de todas las personas que trataran de decir lo mismo, ¿no? Lo que estaban, es decir, estaban hablando de, por ejemplo, queríamos, el objetivo principal de la resistencia es detener las góndolas. Y entonces, obviamente yo compilé todas las partes donde hablan de eso y lo superpuse para que justo en cada momento se hablara solamente de ciertos temas y no mezclarlo tanto, ¿no? Pero es como un homenaje a esa lluvia de información que se maneja en las comunidades que hablan aquí, que se maneja en una resistencia, que están por allá, que están acá, todos con un objetivo principal, ¿no? Y por Yo ahí quiero meter mi cuchara, para comentarle a Veronique, yo creo que este trabajo que hace Pepe, ameno, colaborativo con nosotros, con Prensa Comunitaria, bueno, primero creo que es bastante dadaísta a estas alturas, y yo creo que también la música del maestro Orellana le da, por supuesto, le imprime ese sello, pero también por estas voces sobrepuestas, porque en realidad hay una sucesión de palabras, pero no solo palabras, voces, sino también de sensaciones, que es precisamente, creo que lo que logran, lo que alcanzan con este trabajo ameno como Pepe, y que no es fácil encontrarle lógica, efectivamente no la tiene, pero sí quiero contarle a Veronique, a quienes nos están viendo y escuchando, que este trabajo lo hicimos de octubre hasta marzo, prácticamente un poquito más. Fueron meses de trabajo intenso. Fue un ejercicio dialógico maravilloso, impresionante y fuerte, duro, que ellos logran plasmar en su trabajo, en el que de parte de Prensa Comunitaria, incluyendo a Pepe y a Meno, fuimos aproximadamente 27 personas que estuvimos involucrados en el proyecto de investigación Meaning Secret, que tiene como resultado, o tuvo como resultado, 2 audiovisuales, y más de 30 piezas de investigación periodística. Cuando preguntaban si la historia acababa, que es una de las cosas que preguntaba, o que como que el final no está como muy claro, es que efectivamente esta historia no ha terminado, ¿verdad? Hace poco, la Corte de Constitucionalidad reiteró lo que ya había resuelto en el 2020, que la mina no debe seguir operando, que sigue siendo ilegal, a pesar de que a finales del año pasado el Ministerio de Energía y Minas declara que ya una consulta fue hecha, y la Corte hace sorpresivamente y sorprendentemente esta resolución, ¿verdad? Entonces, eso significaría que deja de tener validez esa consulta, que no lo fue. Entonces, por lo tanto, la historia se tiene que seguir contando, ¿verdad? Y eso creo que es un desafío no solo nuestro, sino de toda la sociedad. Yo eso quería agregar. Y en esta producción no solo estuvimos periodistas y cineastas, investigadoras, investigadores, sino que también, por supuesto, las comunidades y los actores y sujetos políticos tuvieron un momento de diálogo con nosotros también, para ir definiendo algunas de las cosas que posteriormente se hicieron. A ver, Gracias, Kimi. yo quiero decir algo, mucha, de las voces. Ajá. Realmente, Sí. Pepe sabe que las referencias que teníamos, o sea, normalmente las referencias que yo tengo son musicales. Entonces, lo de encimar voces sobre toda esta onda vino
del disco de Bohemia Suburbana, Mil Palabras con sus dientes. Entonces, solo para que quede, ¿verdad? Que esta onda nos la tripeamos también, son referencias musicales, digamos, a mí me gusta mucho el cine, pero mis referencias personales siempre han sido musicales y a huevos de que creo que cuando yo le conté la idea a Pepe, Pepe le agarró la onda y era como encima de esto y él que hizo el diseño sonoro, creo que si ustedes escuchan la primera canción del disco de Bohemia, Mil Palabras con sus dientes, es eso, digamos, Es una solo que, intertextualidad. ajá, entonces es como bien, no sé, o sea, ¿te recordás, Pepe, que hablábamos de eso? Simón, O sea, Simón también. siempre tenemos, a la puta, qué raro que siempre tenga yo en la mente a Bohemia, ¿no? Porque ahora ya son una mierda, pero bueno, antes eran de huevo, Sí, pero sí pero bueno. tiene, sí cumple con cabal, con ese efecto como perturbador, ¿verdad? Que a lo Sí, mejor se buscaba. y además, digamos, con esta chava que pregunta lo de las voces ah, bueno, alguien dijo lo del dron. El dron lo hizo Nelson Cetino, un patojo bien cabrón, un cineasta. Creo que, ¿de dónde es Kimi? Periodista, y Chisek. De Carchel Chisek. Es bien Chisek. cabrón. Él hizo las tomas del dron, muy cabrón el chavo, Y ¿verdad? ya que estás en eso, Ameno, y siguiendo también aporte de Kimi, tal vez si nos cuentan muy brevemente quién hizo qué, ¿verdad? Porque incluso dentro del documental se puede apreciar una animación maravillosa que creo que, si no mal entiendo, de Beto Colía, Beto otro Colía, mano, alias Lester Met. Ese chavo es la onda. integrante de la muestra también. Aquel hizo el afiche, hizo la animación, hizo la tipografía y, y bueno, vamos a hacer una fanzine, que esa es una sorpresa ahí que tenemos para sacar al rato. Y Beto, pues, Beto siempre ha trabajado con nosotros. Lo conocimos con Pepe en una película con Julio Hernández, creo que fue esta Sol tiene manchas, ¿verdad, Pepe? Simón. Beto es un artista, puta. Yo no, ese cerote debería tener mucha atención, pero no la tiene, no entiendo por qué. Es un máster y bueno, Beto hizo esa animación increíble. Son 7 segundos, pero son 7 segundos súper importantes en el documental. Sí, sí, no, y es hermosa. Va, Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. Voy a hacer una breve, voy a ir leyendo algunos comentarios porque hay muchos saludos de las personas acá. Elizabeth nos cuenta que en Tezulutlán, Verapaz, se vive un continuum de las estrategias contra insurgentes. Como han planteado las comunidades, liderazgos con avanzo, se vive una guerra extractivista no declarada. Esto es en seguimiento a lo que ya Kimi planteaba y que el documental lo muestra, ¿verdad? Por aquí, Veronique Simar manda felicitaciones a los del foro, pregunta cómo es que se financia la prensa comunitaria. Fernando Lemus dice que el periodismo comunitario es aquel que denuncia y narra lo que ocurre a una comunidad y no es copiado por la corrupción de las autoridades. María Esther de Ruano nos dice felicitaciones, como siempre la muestra fue genial, muchas gracias. Ivonne Monterroso, por ahí vi que predominaba el color rojo, rojizo en algunas imágenes. ¿Por qué? Y bueno, Fernando Lemus nos dice felicidades por este documental y que el pueblo de Guatemala que sepa la realidad, la gran corrupción que existe en este gobierno del Chenco maldito. Juan Carlos Maldito García Chuk nos Chenco. dice fuerza a las personas que arriesgan su vida por el periodismo en este país represivo. Gracias por mantenernos informados. Lucharemos hasta encontrar un cambio. Admiración para el equipo. Voy a hacer una pequeña pausa para quizás dar aire a las preguntas. Hay dos preguntas concretas, ¿verdad? El color rojo, rojizo en algunas imágenes y la pregunta de Veronique de cómo se puede financiar una prensa comunitaria que sea independiente, ¿verdad? Yo quiero hablar, soy muy pocas palabras, pero eso lo del color rojo es bien de a huevo, porque eso, cuando estábamos haciendo la corrección de color con el Pepe y Pablo Girón, muchas veces un máster de, ayer ni me recuerdo cómo se llama Silvestre Post. Mano, de repente estábamos con Pepe, Paolo y con Rafael Vela, y hablábamos ¿te recuerdas, Pepe, que siempre teníamos una idea de que el documental fuera rojo todo, pero luego no funcionó, los mirábamos así como muy extraño, pero luego surgió la onda de contaminar
el documental de rojo, así como el lago se contamina con la mancha roja, de repente surgió la idea de contaminemos el documental con imágenes rojas. ¿Y qué contaminamos? A la policía, al ejército. Es la contaminación que está en el store, digamos. Entonces eso es bien chilero, porque son cosas como te decíamos, que son como, van surgiendo en el momento, en la corrección, que, o sea, que no lo teníamos pensado en el guión, pero de repente tómala, ¿va? O sea, contaminemos el documental de rojo, y es como, va, es lo que le pasa al lago, que le pase también al documental. ¿Y qué Y está también rojo? le pasa a uno cuando está ahí cerca de lo que sacan ellos son estas tierritas rojas y es el níquel, ¿no? Entonces todo es un polvito rojo, un polvillo rojo que uno termina sucio de color rojo, los carros, los camiones, todo está rojo, las calles que Los rieles. supuestamente está todo el súper desarrollo que es de terracería y todo está rojo, todo es polvo rojo. Entonces, por ahí va también la... También yo quiero Y decir que eso es una constatación de que lo dijo la gente, lo dicen los testimonios, lo dijeron los archivos, lo confirman los análisis de agua que hace la propia esta empresa minera ruso-suiza. Y entonces, finalmente, y eso se muestra en el documental, hay contaminación del lago de Izabal, de níquel, del lago y de toda la vida en el store. Y esto creo que es un antisímbolo, es jodido, pero efectivamente es así, o sea, está contaminado el lago, está contaminada la vida social comunitaria, y llega hasta el cine. Kimi, no sé si quisieras agregar algo de como respuesta a esta pregunta que hacían acá de cómo flota el periodismo comunitario, cómo se financia, cómo se sostiene para Sí, poder ser quiero decir independiente. que el financiamiento es uno de los desafíos de todos los medios del mundo, desde los más grandes corporativos hasta los comunitarios, por supuesto. Para hacer este tipo de trabajos colaborativos profundos y de alta calidad se necesitan muchos recursos, no solo económicos, sino también humanos, logísticos, de seguridad también, de análisis, es decir, se necesitan muchísimas cosas para confluir. En la parte financiera, nosotros tenemos el apoyo de diferentes fondos de filantropía que precisamente creen en el periodismo independiente, en el periodismo comunitario y en la investigación que contribuye en este caso a lo que la gente está queriendo decir, ¿verdad? En este caso el periodismo, el cine, el arte se convierte en una caja de resonancia de las voces de la gente que de repente pueden llegar a estar subsumidas por lo aplastante que es una empresa como esta, transnacional, y con todo lo que hace el Estado por callar a estas voces. Y entonces eso es una apuesta importante. Si la gente quisiera hacer colaboraciones y contribuciones para que este tipo de periodismo siga haciéndose a través de todas las plataformas y formatos, no solo en línea, sino fuera de línea, yo creo que hay un desafío importante que nosotros tenemos visto, ¿verdad? También con Ameno y con Pepe, por supuesto, que es llevar esto fuera de línea. Entonces, esas son las maneras de financiarse, no son permanentes, no son siempre. Tuvimos, como dije, en este caso, el apoyo de 2 fondos de filantropía que creyeron en nosotros y en este trabajo. Y el esfuerzo colaborativo es fundamental. Sin el esfuerzo y la confluencia de las voluntades de periodistas, investigadores y cineastas que también están dispuestos a pasar por este tipo de trabajos que son de riesgo, tampoco podría ser. Kimi, hablando de esto, y considerando que Prensa Comunitaria también es productora de esta película, a mí me gustaría preguntar por qué utilizan el cine como una herramienta de apoyo, o sea, ¿cuál es la apuesta ahí en ese sentido? ¿Y cómo ustedes creen que las comunidades en el store recibirán esta película? O si esta película tiene también un destino diferente o un potencial distinto, ¿cómo lo han discutido también ustedes con Pepe y Ameno y en equipo? Pues una apuesta metodológica y política nuestra, que es el periodismo comunitario transmedia, que es utilizar todos los lenguajes posibles, todas las plataformas, para tratar de llegar a todas las audiencias posibles, de todas las edades, pero hay un reto que asumimos, que era salir de lo local a lo global, pasando por lo nacional. Es decir, que esta conversación de lo que está viviendo la gente en el store, no es solo de interés del store, no es solo de interés de Guatemala, sino también debe ser un interés de la comunidad internacional. Entonces,
con ese desafío tremendo, por supuesto que el cine creo que no es un apoyo. El cine debe, en este caso, de jugar un papel central también con cineastas comprometidos, también con hacer contribuciones desde las narrativas visuales, para que otra gente adquiera a través de otras sensibilidades conciencia sobre este tipo de problemáticas, que tiene que ver con medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces creo que esa posibilidad de hacer multiformatos y generar opiniones de todo tipo de audiencias, pues creo que es lo que podría ser posible que podamos hacer un cambio. Y por lo tanto, en este caso el cine, yo creo que nos puede permitir llegar a audiencias más jóvenes, pero también a nivel internacional, que hayan otras audiencias de tomadores de decisiones quizá, de instancias de derechos humanos y de gente que le gusta el cine, y poner los ojos en Guatemala, en este caso en particular, pero sabemos que hay muchas cosas que están pasando en Guate, que es importante que la comunidad internacional ponga sus ojos hacia acá. Sí. Sí, creo que Ameno está por regresar porque tuvo algún problemilla y se está reportando. Pero hay una pregunta precisamente que tiene que ver bueno, bastante con lo que Kimi dice, precisamente por el tipo de cine, ¿verdad? Y la pregunta de Luis es, después de ser parte de un documental como este, que toca el sistema nervioso de una Guatemala injusta, ¿cómo es posible como realizadores abordar luego temas o proyectos más superficiales? Yo creo que esa es la distensión. Nosotros con el Ameno hacemos videos de música, hacemos cortos, hacemos cualquier cosa que se nos ocurra, todo siempre que tenga que ver con el cine. Y nada, estos también nos encanta acompañar estas luchas porque nos identificamos mucho con esto. Y no sé si respondí a la pregunta, pero Sí, yo creo que cosas, sí. no sé si llamarle a un video musical algo superficial, porque también es tan importante como una lucha en una resistencia. Entonces, no sé, creo que es válido todo y no hay que dejar por un lado ninguno de las géneros, llamémoslo así, no sé, cinematográficos que puedan existir. Y no sé, Ameno, hoy hablábamos que Ameno es el que se encarga de mover este tipo yo me encargo como de otro tipo de ondas y Ameno se encarga más como de gestiones y producciones, entonces él sabrá cómo, junto a Kimi y el equipo de prensa, cómo moverlo. Solo quiero decir algo, mucha, que hoy, perdón que me desconecté o me desconectó la Vicky, no sé qué onda, pero miren, hoy le decía al Pepe, mano, mira, hablé con Nelton de prensa y con Kimi y mucha, o sea, hagamos lo posible para que se proyecte, para meter a festivales, bla, 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 ya saben todas esas cosas que los cineastas queremos, ¿verdad? Supuestamente. Pero yo le decía al Pepe, mira, hagamos algo presencial. Y el Pepe, mano, no, pero que sean invitaciones privadas de Mara conocida, porque entonces yo le decía, mano, o sea, seguimos teniendo miedo al presentar el documental, es decir, o sea, la onda está tan turbia con el Estado de Guatemala y, o sea, es súper turbio que, o sea, nos da miedo hasta proyectar nuestro propio documental. No, hombre, es una mierda. Guatemala es una mierda. Guatemala. Yo estoy sorprendido hace poco hablaban aquí de la nueva ola de exilios. Yo nunca había vivido de cerca algo así y últimamente han estado saliéndose del país un montón de personas, periodistas famosos, llamémoslo así, que han estado en la tele, en la radio, que han tenido revistas en medios corporativos y cosas así, que se están yendo al país, mano. ¿Qué putas? Eso no... Entonces no digamos qué le va a pasar a un periodista comunitario que vive en una casita en su comunidad transmitiendo, ¿me entendés? Es una cosa difícil. Entonces a nosotros como cineastas, desde nuestra postura de privilegiados cineastas, porque sí, somos como, ay, qué cool cine, culeros, pero como que también corremos riesgo. Yo soy un poco Sí, paranoico sí da miedo. Incluso, da miedo, pues. incluso recordate, Kim y Pepe, cuando grabamos
las etapas intermedias del caso Molina Thyssen o las de las abuelitas valientes, de las señoronas de Sepur Zarco, mano, era un miedo estar en esa mierda en las audiencias, que los familiares de los militares nos tomaban fotos o sea, da miedo, o sea, o sea, de verdad, creo que el miedo es parte de la canasta básica, ¿va? Mucha, o sea, sí, o sea, hay miedo, o sea, da miedo Guatemala. Y Miren, hacer da, este tipo, Mucha, da miedo, ujú, pero yo sí quisiera como dejar otra idea. Porque yo también he tenido miedo, he tenido mucha paranoia, inseguridad, hasta casi rayando la esquizofrenia. De hecho, estos meses han sido complejos porque es real. Pero sí quisiera decir que, o sea, el miedo tiene otra cara, no siempre, pero sí quiero rescatar esa otra cara, porque creo que hacer esto también da esperanza. O sea, en tanto colectiva y colaborativamente tengamos la voluntad de hacer este tipo de cosas para darnos un respiro colectivo, para buscar una salida a la censura, para elevar y multiplicar voces. Yo creo que eso es, para mí sigue siendo un motor que me da sentido de vida. Y yo creo que en la medida en que hagamos este tipo de esfuerzos colectivos, colaborativos, ahora mismo con la muestra, creo que nos da la posibilidad de pensar que no es absoluto tampoco. Esta resolución que hace la Corte ahora de Constitucionalidad, en medio de lo que las Cortes están haciendo, nos da la idea de que es posible seguir haciendo este tipo de cosas. Eso en buena medida es trabajo de los abogados, el esfuerzo también y el cuerpo que ponen los pescadores, las autoridades ancestrales, quechís, los periodistas comunitarios. Cada quien hace una apuesta. Yo no digo que debamos sacrificarnos ni exponernos, pero creo que estos ejercicios y esto que estamos nosotras hablando al aire nos da esa posibilidad también de sobrepasarnos a nosotros mismos, cuidarnos, por supuesto, pero sobrepasar estas limitaciones de pensar que aquí ya también todo se fue a la mierda. Disculpen la palabra, pero yo me niego a eso. O sea, Me y llegaste, me niego me que el llega. exilio sea la única posibilidad. No, la posibilidad también es colectiva. Y podemos quedarnos aquí haciéndonos la UPA. Me ya, llega. sí. ya todo se fue a la mierda, pero hay que seguir documentando. Que todo se fue a la mierda, pues hasta que ya cerramos la puerta y ya. Los paisajes después de la batalla. No, y sí, yo creo que esto que dice Kimi me parece muy, muy importante, muy sabio también, porque en realidad es quizás, esto es un punto crítico de gente que está saliendo, desde juezas, fiscales, periodistas y demás, pero no es solo ahora, ¿verdad? No nos olvidemos de una Claudia Paz y Paz que ya hace un montón de años no ha podido volver a Guatemala, una Claudia Escobar y otras personas defensoras y defensores también de derechos y territoriales, sobre todo, que han tenido que salir, y periodistas también. O sea, creo que lo que Kimi dice de alguna forma sintetiza digamos, un debate que ha llevado años entre defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos, que tiene que ver con la visibilidad, ¿verdad? O sea, cuanto más, o sea, el miedo te puede paralizar y te hace esconderte, pero en el fondo, alguna vez Yasmín Barrios me decía, si te quieren encontrar debajo de las piedras, te van a encontrar. O sea, es como, ¿se recuerdan cuando ella, pues le pusieron le pusieron la granada en su casa y se mudó 2 cuadras a la vecindad, obviamente porque tenía que cambiar de casa, pero se queda en el mismo barrio, digamos, en el mismo lugar y un poco con esa misma lógica, ¿verdad? O sea, al final dar la cara, porque de todas maneras es una manera yo creo, como decía Kimi, de no doblegarse, ¿verdad? De todas maneras, metiéndote debajo de la mesa, como ella lo decía, ¿verdad? Te pueden encontrar. Entonces es interesante porque a mí me surgía la curiosidad por el nombre de la película, de si esta idea del miedo había sido una discusión entre Pepe y Ameno o fue una idea recurrente, porque pensando un poco en la resistencia de la gente allá, ¿verdad? Y todo lo que uno ve en el documental, o sea, la gente como Pepe, como vos decías, Pepe, o sea, ya de regreso en la capital, pues estás con otro blindaje, pero la gente que se queda en el store está en la plena resistencia. Esa idea del miedo también venía de allá. ¿O cómo se Es articuló para que el nombre? lo que pasa es de que, como te decía, desde las primeras reuniones que tuvimos con prensa comunitaria,
ya estábamos convertidos de mucha, no hablen esto, cuidado no sé qué, cuidado no sé qué. Entonces ya había un miedo en el ambiente antes de llegar al store. Y luego, Ujú, cuando ya llegamos al store, los viajes que yo hice y después cuando fuimos con Pepe, man, o sea, sí se respiraba un miedo. Y el título Miedo surgió en un carro con Kimmy Nelton y Carlos Choc. Iba también Cetino, creo yo, y Marta Karina, la Marta que también se hizo la producción. Eh, y yo le preguntaba a Carlos Choc, mano, ¿y cómo se dice miedo en quechí? Y aquel ujú, shu, y me empezaron a enseñar cómo se pronunciaba y como no sé qué, y empezamos como a jugar con las palabras, y así surgió el nombre. Pero digamos, en realidad, más allá de cómo surgió, o sea, si es que sí se vive hay un miedito, imagínate, queremos proyectarlo y ya tenemos miedo de que si va a llegar alguien de la mina o si nos van a seguir y bla, bla, bla. O sea, nos ha pasado, o sea, sí nos ha pasado que nos han seguido, ¿no, Pepe? ¿Te recordás cómo salíamos de Torre Tribunales a dar vueltas a la zona 10, a la zona 5, a la zona 4? O sea, porque hay un miedo, de verdad. O sea, sí, es bien turbio, es bien feo. Pero sí, ¿te ujú. recordás, Kimi? Que el, que Sí, el, sí, que sí. el título surgió en el carro con Carlos Choc y Cetino preguntando cómo se decía miedo en quechí. Va. Sí, Ujú, sí, sí, ujú, bueno, tuvimos un laboratorio de 8 días con diferentes actores, abogados, actores centrales de toda esta historia y todos los que trabajamos en la investigación. Y efectivamente, Ameno fue poniendo aquí la necesidad de hacer, de que esta fuera como la narrativa. Pero quiero rescatar algo sobre el miedo, que no es el centro de la narrativa del video aquí de Pepe y Ameno, pero hay una consigna que sale creo que sale de unas feministas mexicanas, que se hace canción, que es nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y ahí, esa es ujú, otra de las versiones del miedo, que, ujú, que, que también hay un miedo a la resistencia, hay un miedo a la sublevación, hay un miedo a la insubordinación, y por eso el control y el miedo. Es como, no sé, es como para darle vuelta también a la idea y no quedarnos sí, con esa sensación absoluta de que ahora qué, ya que a mí no va a cerrar la puerta cuando termine de documentar que ya todo se fue a la mierda. sí. Bueno, Aquí y Verónica. también, digamos, y solo quiero decir algo, cuando hablamos con Joaquín Orellana, le decíamos, maestro, mire, usted tiene alguna pieza que digamos que dé miedo, y de repente el maestro, sí, tengo, no sé qué, ¿cómo se llaman las obras musicales, Pepe? ¿No te recordás? Sacratavic, Sacratávica, no sé qué, y que fueron, creo que inspiradas, hay una que es sobre Río Negro. Entonces sobre inspirar digamos, la masacre de Esa era la Río que más Negro. ajá, entonces todo va como de la mano, ¿vas? O sea, vos le pedís música a alguien que se inspiró en el cagadal de Río Negro, que es la misma mierda que pasa en el store. O sea, si te das cuenta, el arte siempre va como bien de la mano con lo que está pasando en Guatemala. Eso es muy chilero, digamos, porque, o sea, por ejemplo, hoy en el documental de Luis Argueta, El costo del algodón, una parte donde mencionaron un poema de Otto René Castillo de que de los soles que llevan la gente que cortan el algodón. No, hombre, no, eso es Sí, una belleza. es- Por cierto, sí, Master Argueta, queda huevo documental, pero entonces todo va de la mano, digamos, o sea, saben, es ujú, como el arte va de la mano de todos los cagadales que están pasando en Guate y se tienen que expresar. Entonces es bien chilero porque va, o sea, tanto. Ah, bueno, también quiero decir algo, o sea, el documental, el valor que tiene la onda es las imágenes de los periodistas comunitarios. O sea, sin las imágenes de los periodistas comunitarios, ese docu creo que no fuera lo mismo. O sea, hay cosas bien turbias, pues pueden ver ahí a la tira tirando bombas ujú. y yo creo que está la imagen del policía que le dispara a este pescador. ¿Cómo es que se llama? Apellido Más, ¿verdad, Kimi? Carlos Más. Puta, no, hombre, eso es súper grueso, mucha, de verdad hay que ponerle atención a esa mierda. Súper Ujú. grueso. Sí, es bien interesante cómo se construyó. Digamos, a mí me parecía que hay una, y eso cabal se lo decía Pepe Ameno hace un rato, que hay una súper buena síntesis de la tensión que existe en los antagonismos aquí, en los discursos, ¿verdad? O sea, el discurso de las autoridades indígenas, el del policía, el de la mujer de la comisión de diálogo, que de diálogo no tenía nada. Eran imágenes de periodistas comunitarios, ¿verdad? Y cómo me pareció bien interesante cómo se logra hacer ese rompecabezas
redondo, digamos, ¿no? Porque están presentes las tensiones máximas en prácticamente todos los discursos que nos hacen pensar en estos casos como en medio de callejones sin salida, ¿verdad? Y ahí, pues eso por supuesto es de la historia y como decía Ameno, antes en la historia nuestra y hoy existen muchos otros casos que sí nos ponen a pensar en soluciones sobre todo, ¿verdad? Porque no hay muchas vías en este momento en el país. Yo les quiero leer unas últimas preguntas, ya estamos casi sobre el tiempo, pero todavía tenemos chancecito. Olga, Mónica, antes de las preguntas, tal vez me llegaría a agradecerle a toda la mara que nos apoyó, a Vania Vargas, a Regina Solís, a Gabriela Mariposa, a Estefa Arriaga, a Ceci Porras, a Marlon García, o sea, es un montón de gente, mano, de verdad, este documental, no saben toda la mara que trabajó, toda la mara que nos dijo cosas, no, de verdad, es un documental bien, Julio Hernández, Daniela Castillo, Vera Rodas, Pedroni, Sergio Valdés Pedroni, Huracán. Leonel Huracán, Carmen Lucía Alvarado, Héctor Silva, Carlos Choc, de verdad, un montón de mara que no se imaginan, o sea, es un documental o sea, lleva mucho cariño, lleva mucho amor. Y algo que no mencionamos, Pepe, tal vez, o no sé si sí, pero es que a mí se me da la onda, pero digamos, alguien dijo de que por qué no se miran rostros o qué sé yo, y es porque sí. no sí, no queríamos vulnerar a la gente. Yo no olvido cuando fuimos a una comunidad que sea, ni quiero decir porque no va a decir que pase algo mucha, porque qué miedo, ¿eh? Pero digamos, en una comunidad que fuimos, una señora nos contó que la mara llega a hacer reportajes y no sé qué y no sé cuánto, y a las 2 semanas a las personas que salen en el reportaje con orden de captura. Entonces esas ondas a la mina es como ponerles en bandeja de plata, de oro, no sé cómo se dice, la cara de la gente para vulnerarlas, para meterles el huevo, ¿verdad? Entonces yo nunca olvido también una llamada que recibimos de aquí, mi muchacha, miren, ¿y a quién van a poner? Y no sé qué, y nosotros, yo creo que ahí el Pepe se ahuevó, dijo, no, menos, mira, no pongamos a la mara. Y yo creo, igual es un recurso chilero, digamos, tener solo las voces y no tener a la gente porque también mala onda vulnerar a la mara, ¿verdad? O sea, no solo... Iba de la mano en esa búsqueda narrativa también, que fue como todo como que el engranaje se hizo así, como que en esa búsqueda de experimentar una narrativa con todo esto que menciona Meno, fue como, no vamos a poner rostros. Además, todos los documentales llevan una entrevista de un rostro, de alguien platicándole a la cámara. Y entonces qué hueva, ¿va? Omitamos un poco eso. Aparte que es bien claro, cuidémonos. Aparte que es bien clásico, precisamente eso que dice Ameno, de que yo le pregunté cómo lo iban a hacer en el sentido de la seguridad, es que sí, también el periodismo comunitario, pues uno de los criterios, obviamente, si la gente está en el centro, es proteger a la gente. Ah, huevos. Entonces, esa era un poco también como la lógica. Sí, ha sido bien interesante. Agregando los agradecimientos, agradecerle a la Resistencia, a todas las personas del store, porque pues, a los pescadores artesanales, a Beto Colía, a Alex Gense, que hizo la mezcla de sonido. Pepe, ¿a quién tienes más que decir? A Ceci, a toda la Ceci banda. Porras, a Javier Herrera, a Regina Galindo, y a Naufus, al Tuga. Andrés Castaño, que nos dio, que tiene los derechos de las canciones de Joaquín, a Julio Santos, al maestro Orellana, a Carlos del Valle, por su lente 2470, muy bueno. Identidata. No, sí, es de verdad, este documental lleva mucho cariño, de verdad, o sea, más amor que miedo, pero va. Va, ¿ya? Sí. Saca tu lista completa o pasala ahí en pantalla. Otra ronda. Ya. Hay que agradecer a la Mara, muchachos, no sean así. Pues, pero... Emocionados. Pero sí. Mira, puedes seguir agradeciendo, todavía nos quedan unos minutitos y te puedo hacer unas preguntas y de ahí en el camino te vas acordando de quién te faltó. Mira, miren, antes de responder cada pregunta vamos a decir un nombre. No sé quién, no sé cuánto, y después respondemos. Pero Niximar dice, a menos sí, la música es súper, los sonidos también.
Olga Polanco dice, felicitaciones, ha sido un gran trabajo periodístico, investigativo y de coraje para darlo a conocer a la sociedad. Muchos lo ignoran, otros lo sabemos, pocos participamos en las soluciones que solo como sociedad podemos encontrar un cambio. Santiago Chejito dice, felicitaciones, eso se necesita, huevos, para hacer ver la realidad de nuestra Guatechula. Un saludo desde Antigua. Ana Silvia Monzón, reconocimiento al trabajo de prensa comunitaria, reivindicando la libre expresión, el derecho a la información. Veronique Simar dice, claro, Kimi, pero ¿quiénes fondos de filantropía y entidades ayudan? Ivonne Monterroso dice, mientras hacían el documental, ¿pasaron alguna situación incómoda o peligrosa en el store que les diera miedo? Creo que esta pregunta ya quedó respondida a lo largo del foro. Estefa Arriaga dice, Guatemala. Ana Silvia Monzón, el miedo que se va instalando como en las peores épocas de la represión estatal. Isariel nos dice, saludos cordiales y felicitaciones por el contenido. Cabe resaltar que donde exista una mina o empresas de energía eléctrica siempre habrá problemas al por mayor. Regina Solís dice, y si tenemos miedo, lo haremos con miedo. Bien por el esfuerzo de los documentalistas y las comunitarias por plantarse frente al poder y la injusticia. Veronique Simar, bueno, este miedo refuerza el valor, refuerza el corazón. Juan José Cruz nos dice, buenas tardes, noches, en Amatitlán hay una historia de enojo, ya que vino una mujer hace un par de años para descontaminar el lago de Amatitlán y solicitó al gobierno permiso para trabajar, a lo cual se le dio el permiso. El problema empezó cuando ella publicó quién y cómo contamina el lago de Amatitlán, por lo que ella tocó y mencionó personas importantes, por lo que la sacaron de Guate por medio de AMSA y el Ministerio de Medio Ambiente. Fue en el tiempo de Otto Pérez Molina. Puchis, hay un montón de comentarios, muchas de saludos. Olga Polanco, que sigan adelante. Ustedes son un ejemplo que motiva a denunciar y formar equipo. Nelton Rivera, y el miedo nos dice, y el miedo de los rusos y los capitales guatemaltecos por la posibilidad de que los consejos ancestrales detengan la operación, los mueve a los extremos con los que actúan a través de la corrupción y la impunidad. Alejandro Marré nos dice, mis respetos por esta labor, másteres y másteras. Lucía Reina, mientras estuvieron haciendo las entrevistas, tuvieron oportunidad de poder hablar el tema de los estudiantes asesinados con los comunitarios. Elizabeth Moreno dice, gran cierre de la muestra. Esli Elgarejo nos dice, bravo, gran trabajo de Pepe, ameno, Kimi, prensa comunitaria, es un verdadero documental informativo y poéticamente visual y musical. Que viva el periodismo independiente. Ahora vuelvo a esta pregunta de los estudiantes. Edith López dice, los políticos utilizan la extorsión legal para callar voces. Miremos a los hermanos del Valle de Palajunoj, el racismo, clasismo del alcalde de Miluna de Xelajú, y también demandando a una vecina indígena que le hizo una pregunta al alcalde. Está la pregunta que tiene que ver con los estudiantes, y había una pregunta más acá que me parece también importante, que dice, como citadinos y herederos de una existencia lejos de la tierra como tal, se puede entender el valor y defensa de los territorios únicamente con ser observadores. Y les dejo estas dos preguntas y espero que el tiempo nos dé. No sé si se refiere a ser observador como un documentalista, pero o un periodista, ya sea comunitario o no. Me imagino que se refiere a que son personas de la ciudad, de la capital, que no están como residiendo o que no son herederos, digamos, de la tradición ancestral, digamos, del aprecio, del valor por el territorio. Y Pero es imposible no sensibilizarse con la mara, pues, puta. Yo creo que el lago de Izabal en este caso o lo que ocurre en el store no es de interés solamente de la gente del store o los quechís. O sea, la defensa del agua, digamos, debe ser de interés público. Debería ser de interés del Estado, ¿verdad? Porque el Estado debería garantizar que todos tengamos acceso y derecho al agua, y a que las tomas de agua o las fuentes de agua principales estén protegidas. Eso debería ser un derecho para empezar,
que todos y todas deberíamos tener garantizado, vivamos en la zona 18, en la zona 21 o en el store. Por lo tanto, si lo concebimos como un bien público, debe ser un interés de todos y todas. Salvar al planeta, digamos, y luchar porque el planeta, el lugar donde vivimos, se preserve lo más que podamos, debería ser interés de un sueco, de un noruego, de un asiático o de una quetzalteca como yo, por proteger el lago Izabal. Entonces yo creo que no es ajeno. Y en todo caso, mucha gente de nosotros a veces hasta para vacacionar vamos al lago Izabal o al de Amatitlán y al de Sorolá, y quienes tenemos ya un poquito de más edad, hemos visto cómo se ha ido deteriorando y cómo también es tan frustrante ni siquiera tener espacios lúdicos o de dispersión a donde poder ir sin tener cerca policías, guaruras o suciedad, contaminación, ¿verdad? Ya que caiga un meteorito. Pues sí. Bueno, ¿alguien quiere responder algo respecto a de los la pregunta de los estudiantes? Ajá. Ameno Bueno, tuvo perdón, solo sí, brevemente, dale. Ameno tuvo el acercamiento con alguien algún familiar, pero lo evaluamos y era como, mano, demasiada información, teníamos muchas horas de material, no podíamos como salirnos un poco más allá de esto, pero sí es un tema relevante que también no hay que olvidar y que sí es importante. Pero que sí vamos a tener una entrevista con Diana, se llama, ¿verdad? Regina. Diana de León. Sí, Diana, Diana. sí, ella. Vamos a meter algo en la fanzine de ella. O sea, sí queremos que haya algo sobre lo que pasó con los estudiantes de la... Yo quiero decir una cosa, en la investigación nosotros nos del Valle, que concentramos en tres hipótesis, como dije, una era que tiene que ver con colusión, otra con corrupción y otra con contaminación. Y estaba en relación con digamos, con las actividades de la Solvay. Lo que pasó con los estudiantes de la del Valle es, digamos, con el capital anterior. Pero además, la historia de la presencia de la minera de níquel en Guatemala tiene ya más de 60 años. Y en torno a la minera hay una serie de crímenes, incluyendo de lesa humanidad. Es decir, por ejemplo, la masacre de Panzós no está ajena también a los intereses de la minera. Entonces, hay un montón de historias que creo que pueden explicar incluso lo que el país es a través de la presencia de la actividad extractiva en el store. Entonces, no tuvimos ni el tiempo ni las posibilidades de hacer más investigación en torno a este otro caso. Y en el caso de la investigación periodística, es por eso que no está, digamos. No significa que no nos importe. De hecho, hemos hecho cobertura a todo el proceso penal. Que va a salir algo. En la fanzine va a salir algo de esto. Dale. Muy bien. Aquí siguen entrando mensajes. Solo una cosa breve. Yo no sé si fue un proyecto que hicieron el Cuarto de las Ausencias o algo así, de prensa comunitaria hace varios años ya. Y recuerdo que había un mapa donde eran como unas laminitas. Y entonces te presentaban el mapa de Guatemala, luego ponías una laminita y te ponían los puntos donde hubo masacres durante el conflicto armado. Y luego ibas poniendo laminitas y casi que coincidía. Ahora que mencionaba lo del Panzós y que también lo platicamos, Pedroni nos habló bastante y como que nos informamos un poquito de todo esta secuela que ha tenido. Sergio nos contó. Y la verdad es de que cuando vos vas poniendo el mapa encima de donde hubo masacres, coincide con proyectos extractivos casi siempre, con megaproyectos, con monocultivos, y entonces es como, ahí está escrita la historia, ¿no? Ahí está. Sergio Pedroni y también Marlon García. Marlon García tiene ahí una tesis y unas pinturas bien chileras que explican muy bien eso. ¿Te recordás, Pepe y Kimi? Para ir cerrando, Diego Gabriel Silva manda un abrazo solidario al equipo realizador del documental y a todas y todos quienes participaron, en especial a la muestra por seguir todos estos años y llevarnos buenos documentales. Ojalá podamos ver la muestra presencial en el 2023. Nosotros también esperamos eso, Diego, del próximo año. Edith López dice, por personas como ustedes tendremos un mejor mañana, libre de miedos. Muchos ofrendaron su vida por nosotros y tomamos la estafeta de justicia social.
Debemos buscar justicia para aquellos que no son escuchados. Tomen en cuenta mis 2 comentarios. Saludos, hombres y mujeres valientes, que son la voz de los desposeídos y criminalizados por levantar la voz. Bendiciones a los que están en este foro virtual. No nos olviden, por favor. Para cerrar, ya una súper breve pregunta, y bueno, más bien una súper breve respuesta les pido a esta pregunta, que es como la mera pregunta, y es cómo los atravesó a ustedes su propia película, o sea, como seres humanos, ¿verdad? Después de poner el punto final de la película, ¿qué hay adentro, digamos, de Ameno, de Pepe? Y también Kimi, ¿cómo les atraviesa este proceso después cuando ven la película, ven el resultado? Si nos quieren decir algo para cerrar al respecto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, A empiezo ver, yo. es que, bueno, Voy yo, Kimi, dale vos, dale, vos, me llega. ya que te tardas un cachitito. No, bueno, sí, yo creo que este ejercicio de muchos años nos da, en principio nos humaniza más, nos compromete más con lo que creemos y con la contribución que se hace, digamos, a todos los problemas que tiene Guatemala. Hacemos una pequeña contribución. Creo que el rigor y el compromiso por también tratarlo de hacer con mayor calidad y como dije, en múltiples formatos y lenguajes, es nuestra preocupación para que sea una contribución al rescate, digamos, de la noción de bien común. Eso es como en principio. A nivel personal, sí tengo que reconocer que hay mucho desgaste, mucho cansancio, hubo mucho miedo, mucha inseguridad sobre cómo hacer todo, hacerlo de tal manera que todo el mundo estuviera bien. Siguen habiendo riesgos. Entonces, y hay mucho desgaste. Pues creo que después de un proyecto como este, sí es necesario también pensar en los cuidados y en tomar un respiro para pensar qué más, ¿verdad? Aunque Ameno ya está ahí, vamos, y seguramente lo vamos a hacer, pero aquí sí quiero hacer esa reflexión desde la parte personal. Yo no voy a sacar mi gran lista como Ameno, pero sí quiero hacer un agradecimiento a toda la gente comprometida con esto, incluyéndolos también a ustedes, Mónica, Uli, y todos los que están con este ejercicio importante y valioso de hacer memoria desde el cine. Y también, por supuesto, un reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras. En principio, los periodistas comunitarios del STOR, Juan Bautista, Baudilio Choc y Carlos Choc, que ustedes vieron ahí, parte del trabajo que está en este documental. Por supuesto, también Nelton Rivera, Héctor Silva y otros compañeros como Nelson Cetino, que se implicaron también en la producción. Y a todo el resto de mis compañeros y compañeras que están en todo el país haciendo y contando historias parecidas a la del STOR. Nada, muchísimas gracias también por ese comunicado que sacaron hoy. Para nosotros es muy valioso el respaldo y el apoyo que nos podemos dar entre nosotras. Y gracias. Pepe y Ameno. Bueno, Hola, ya sí, es que no puedes no sensibilizarte con todo lo que está pasando otra Mara. Y como nosotros abrimos el chorro y tenemos una cisterna en la casa y es tan fácil lo del agua, pero mientras la Mara está luchando, ¿va? O sea, y al final sí nos afecta a todos. Entonces yo creo que sí te deja como bien pisado las cosas que grabamos. Te dejan bien, no sé cómo explicarlo, pero es decir, es súper triste que no seamos parte de la lucha de otra gente, ¿verdad? Porque al final somos un solo territorio, pero, ay, no sé, no sé, qué feo. Ya me voy, adiós. Ay, ya. Ya me Pepe. enojé. no, pues sí, son procesos desgastantes realmente. Yo sí también me desgasté un chingo, especialmente en la edición. Bueno, allá la pasamos, fue una mezcla, diría el Rodríguez. No trabajes más de lo que te divertas, ni te divertas más de lo que trabajas, un 50-50, y siempre eso ha sido como nuestra filosofía de trabajo. Y por eso digo que somos unos privilegiados. Pero a pesar de eso, sí, uno regresa como bien tocado, bien bajoneado, con muchas cosas encima. Y luego el proceso de edición fue
fue muy difícil, y luego el dejar a la gente allá, el traer sus historias, sus rostros, todo, y quedarse uno aquí haciendo esto que estamos haciendo, dándonos como nuestro, no sé, es importante también, pero a la vez como Sí. ahí está nuestra alfombrita roja virtual, digámoslo así, por alguna manera, y la gente allá se queda en qué situación, ¿me entendés? ¿Qué onda? Sí hay ciertos contactos y vínculos como cómo estás, pero no es una cuestión donde realmente puedas saber o hacer algo por lo que están realmente viviendo. Y hay personas que no pueden salir de su casa, mano. A raíz de esto que vieron hoy, hay gente que de verdad no puede salir de su casa. Y, y es una mierda. Y alguien había mencionado que queda muy ambiguo ahí el final, pues así fue, ¿no? Todos le preguntan a la gente, ¿y qué pasó con la consulta? La hicieron en el estado de sitio. ¿Cómo? Saber. Salió que sí, iba a seguir operando la mina y todo bien. ¿A qué hora preguntaron? ¿A quién le preguntaron? ¿Cómo preguntaron? ¿Bajo qué condiciones? Bajo la represión. ¿A quién no le preguntaron? Y entonces es eso, la historia sigue y nosotros aquí, entonces sí es difícil, pero bueno, no hay que parar y hay que buscar la felicidad de cada quien y, y espero que sigan teniendo mucha fuerza por allá y todas las luchas y resistencias del país y que la banda agarre onda también, que no vean que son temas de hueva, sino que son temas importantes, que cabal, como mencionaba hace un ratito Kimi, son secuelas de todo lo que ha sido este país, ¿no? La Sí, yo historia. solo agrego algo a lo tuyo, Pepe. En diciembre y se supo hasta este año, 12 personas más tienen un proceso penal abierto, una nueva denuncia penal, órdenes de captura vigentes, incluso detuvieron a una persona, entre ellos Carlos Choques, periodista, de allá que del Store, también la tiene. Entonces, pues sí, es una mierda, digamos, que la impunidad y el poder que tiene una empresa como esta, protegida por el Estado y el gobierno, en este caso de Yamatei, siga haciendo lo que se le da la gana. Entonces, creo que entre más apoyemos nosotros estos ejercicios, entre más difundamos, al menos que podría ser lo que tenga en sus manos la audiencia y la gente que nos oye, pues háganlo. Y ahí el gobierno dándose sus baños de pureza, que haciendo comisiones religiosas mamertas solo para lavarse las manos de todas las atrocidades que están haciendo. Entonces hay que ponerle más atención y no subestimar cuando la gente viene y tapa una fucking carretera, mucha, porque de verdad Sí. es la manera de visibilizarse en este país, así como está Sí, funcionando. sí. No, sí, ya, yo creo que eso es una conclusión bien importante, ¿verdad? O sea, cuando se ve que son callejones sin salida en los que están atrapadas muchas comunidades y toca empezar a buscar fisuras o fracturar, ¿verdad? Y mirar, y eso solo se puede hacer con medidas de hecho, y es bien importante entender eso, que me parece una manera muy emblemática de cerrar esta muestra de Territorios en el Corazón con esta conversación tan interesante con ustedes y sobre todo con estas preguntas para pensar nuestro país, para pensar la América Latina, porque esta ha sido una semana de cineforos muy intensos, muy estimulantes. Hubo conversaciones con documentalistas en donde se abordaron muchas cuestiones éticas, sobre todo, que ya abordaron Kimi, Ameno y Pepe, por ejemplo, Perro de Colombia, también Rubén Mendoza de Colombia, Camila Freitas de Brasil, que están haciendo documentales también con personas en algunos casos criminalizadas, en otros casos vulnerables por alguna u otra razón. Y existen, digamos, los debates interesantísimos sobre los límites necesarios, ¿verdad? Para poder comunicar, para poder transmitir y para poder crear artísticamente sin ese extractivismo, como decía Isabel Mesina también durante el foro con Lucas Perro, sin ese extractivismo que se critica tanto también a las ciencias sociales muchas veces en ciertos métodos de investigación que también exponen o no devuelven los resultados o que no intercambian realmente con los sujetos, ¿no? Todo esto me parece que ha sido muy rico y yo creo que es una forma muy linda de cerrar con ustedes tres esta 12ª muestra
de Cine Internacional, Memoria, Verdad, Justicia. Nosotros queremos dar gracias al público que nos acompañó a lo largo de esta semana, quienes están todavía presenciando este foro que ha sido el más largo de todos, porque abunda la casaca. Gracias por haberse quedado con nosotros. Al público, a los panelistas que estuvieron, a las cineastas y los cineastas, a los patrocinadores que apoyan esta muestra, los medios de comunicación aliados que han sido, y amigos sobre todo, que han sido tan importantes a lo largo de esta semana para poder llegar a más personas. A pesar de las ventajas que tiene la muestra en línea por poder llegar a gente de distintos países y poder tener una variedad de participaciones, pues nada sustituye la muestra presencial, y ojalá que el próximo año podamos encontrarnos. Ojalá que ya en esta segunda parte del año podamos tener la edición de la muestra ambulante ya de forma presencial, y que el próximo año podamos encontrarnos en las salas de cine y en cineforos de manera presencial, donde podamos mirarnos, abrazarnos y saludarnos. Acá siguen entrando muchos saludos de Ratzun Palau, de Veronique Simar, de Mego Edque, Elizabeth. Gracias a todas y a todos por su participación, por sus reflexiones, por sus preguntas y también por los abrazos y las felicitaciones que envían acá para Pepe Ameno, Kimi. Y pues en nombre del equipo de la muestra, pues un hasta pronto, hasta la próxima edición, y gracias por todo, gracias porque seguimos creciendo juntas y juntos en estos espacios tan necesarios. Nos seguimos viendo en la próxima edición. Abrazos. Chao, Mónica, gracias. Chao, Ameno, Pepe. Órale. Uliberto.